La Primera Guerra Mundial fue una guerra desarrollada principalmente en Europa que dio comienzo el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania pidió el armisticio, y más tarde, el 28 de junio de 1919, los países en guerra firmaron el Tratado de Versalles. Los países que estuvieron involucrados en esta guerra fueron Alemania, Austria, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Rusia, Yugoslavia, Japón y Polonia. Esta guerra mundial ocasionó innumerables destrucciones y la muerte de unas 9 millones de personas. El proletariado de todos los países beligerantes fue la clase social que más rudamente tuvo que sufrir las consecuencias, y en algunos países intentó apoderarse del Estado. Pero solo el Partido Comunista Ruso, dirigido por Lenin, consiguió sus propósitos. En otros países, las clases dirigentes pudieron aplastar los movimientos de la revuelta de las masas populares. Paralelamente, la guerra aceleró los movimientos de liberación nacional. Algunas de las causas que rodean el comienzo de esta guerra son la del militarismo. Desde el comienzo del siglo XX, Europa vivía en una auténtica carrera armamentística, siendo más pronunciada en Alemania y en Gran Bretaña. En este último país, centrado particularmente en refuerzos de su marina. Además, tanto en Alemania como en la de Rusia de los zares, los militares obtenían cada vez más poder y se inmiscuían en las políticas del día a día. Otra de las causas fue el imperialismo. Desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XIX, las grandes potencias europeas emplearon grandes cantidades de recursos y tiempo para lograr el control de las regiones enteras en África y Asia, con el fin de controlar sus materias primas. Esto llevó a enfrentamientos continuos entre los grandes de Europa que tenían los ojos puestos en los mismos territorios. Otra causa fue el nacionalismo, por parte de naciones y por parte de grupos étnicos que se consideraban a sí mismos como naciones, pero que formaban parte de imperios multiétnicos, por ejemplo italianos, eslavos o magiares, dentro del imperio austrohúngaro. My shadow side so amplified keeps coming back dissatisfied. Elementary son, but it's so my love affair with everywhere was innocent. Why do you care?
Otra de las causas fue la política de alianzas. En los años que precedieron el estallido de la Primera Guerra Mundial, varios países firmaron tratados de defensa mutua. Esto quería decir que si un país era atacado, su aliado debería apoyar su defensa entrando también en guerra. En 1914, las alianzas más importantes eran formadas por la Triple Entente, formada por Rusia, Gran Bretaña, Irlanda y Francia, a la que se unirían Serbia y Bélgica. Otra alianza fue la de Reino Unido y Japón. La última alianza se trataba de la Triple Alianza, formada por el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia, aunque este último país no declaró la guerra en 1914 en apoyo de sus aliados. En 1915 renunciaría a esta alianza y entraría en guerra del lado aliado, la Triple Entente. Austria, Hungría y Alemania son referidos como los poderes centrales en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Otra de las causas y la que hizo estallar la guerra mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El archiduque, heredero de la corona imperial austrohúngara, y su esposa fueron asesinados el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Bosnia de Sarajevo. En aquel momento, parte del imperio por el nacionalista serbio Gavrilo Princip, miembro de la organización Mano Negra. Desde Viena, la capital austrohúngara, acusó a Serbia de estar detrás de la Mano Negra, punto muy discutido que nunca se ha podido probar. A consecuencia de ello, le presentó un ultimátum para que ajusticiara a los culpables, pero que de hecho suponía una pérdida de la soberanía serbia, lo que de antemano se sabía que Belgrado no podía aceptar. El siguiente paso fue que Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, y Rusia se la declaró a los austrohúngaros al salir en socorro de sus tradicionales aliados serbios, siendo ambas naciones de cultura eslava y ortodoxa. Por su parte, los alemanes atacaron a Francia, aliada de los rusos, y esto llevó a la entrada de Gran Bretaña en la guerra, en apoyo de los franceses, pero también de los belgas, cuyo país había sido invadido por alemanes camino de Francia. Bélgica y Gran Bretaña también tenían un tratado de defensa mutua. La entrada del conflicto de Gran Bretaña arrasó a la guerra de Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda, Sudáfrica, con lo que se universalizó. El desarrollo industrial y la competencia neocolonialista generaron tensiones y rivalidades en un mundo en el que ya no quedaba nada por repartir a nivel de mercados y colonias. El nacionalismo se vivía en las grandes potencias y también en los pequeños países sometidos a los grandes. La causa inmediata de la guerra, ya mencionada, fue el asesinato de Francisco Fernando, heredero del trono de Austria, y su esposa a manos de un estudiante serbio Sarajevo. Algunas de las consecuencias fueron que los vencedores se repartieron las posesiones de los vencidos. Otra consecuencia es que a nivel internacional desaparecieron los imperios de Austria-Hungría y el Imperio Turco. También desaparecieron las viejas y poderosas dinastías europeas. Y por último, los Estados Unidos se afianzó como gran potencia mundial y a Gran Bretaña conservó la supremacía marítima y Francia aumentó su poder luego de ser aniquilada y a su tradicional enemiga.